La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos unos grandes invitados que tenemos el honor de que estén en este programa de radio. Justamente es lo que les estaba platicando, que es un programa de divulgación de la ciencia y que hoy justamente es un tema muy interesante donde nos van a hablar de la ciencia, de cómo la ciencia se transforma para la atención a la salud de las personas. Entonces, antes de hacer una breve introducción sobre el tema, quiero presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por las damas, la doctora Sandra Díaz Portillo. Ella es doctora en Ciencias en Sistemas de Salud y maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública de México. Es graduada de Administración de Empresas por la Universidad Libre de Cali, Colombia. Y bueno, la doctora Díaz ha participado en proyectos de investigación para México y América Latina por el Instituto Nacional de Salud Pública, también por la Fundación Mexicana para la Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y asimismo se ha desempeñado también como consultora por el Banco Mundial por la parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y con organización de diversas instituciones del sector público y privado. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Pues muy bien, también está con nosotros el doctor Sergio Flores Hernández. Él es doctor en Ciencias de la Salud Pública, es maestro en Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud, maestro en Ciencias Médicas, es pediatra también, es médico cirujano. Y a la fecha labora en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 hasta 2023. Y bueno, tiene una gran producción científica, más de 50 artículos publicados, más de 30 artículos de libro también trabajados. Y además ha participado como tutor, como director de tesis, de licenciatura, maestría y doctorado, por lo que ha graduado a más de 30 estudiantes también. Y bueno, sus temas de expertise es la atención primaria y calidad de la atención, desarrollo e implementación de intervenciones de mejora de la calidad de los servicios. Y bueno, pues una gran apasionado también de las análisis estadístico y encuestas complejas, análisis de datos longitudinales y muchas cosas más. Entonces, doctor Flores, es un honor para mí también que esté por acá. Gracias, doctora Nenetsen, por la invitación y la presentación. Aparte es una persona, los dos, pero doctor Flores es una persona que estimo mucho. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues para entrar en materia, quiero platicar sobre el tema, que es el propósito de este tema es que el desafío para mejorar la atención y la relación personal entre los proveedores de salud y los pacientes requiere un enfoque integral que involucre cambios en los profesionales de la salud que se traduzcan en cambios en las personas que acuden a los servicios de salud. Y bueno, y esto puede lograr una atención médica más efectiva, centrada en el paciente y que promueva el bienestar de manera integral. Y eso es lo que vamos a hablar justamente hoy, la calidad de la atención. Entonces, ¿por qué no empezamos como en este tema que comentábamos al principio, también antes de iniciar? Doctor Sergio, desde su experiencia en la atención como médico, como pediatra, en esta parte de la atención, ¿qué ha sido esta parte de los servicios de salud? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo usted nos puede comentar sobre cómo lo ha abordado? Sí, pues reiterando, ¿no? Gracias, Nenetsen. Y justo el compromiso que nos das desde el principio, que vamos a hablar desde la ciencia. Ahora más bien quisiera yo hablar desde la experiencia como profesional de la salud.
incluso como paciente, como persona que ha necesitado de la atención del personal de salud. Y aunque nos centremos en los médicos, es todo el personal que está involucrado en esta parte tan importante que es la relación con esas personas que necesitan de nuestra atención, que van en búsqueda de ayuda para mejorar su salud. ¿Cuál ha sido la experiencia? Yo he tenido acercamiento con personal de salud desde hace más de 30 años en los propios servicios de salud, y donde ciertamente reconocemos que tienen o hay desafíos y asuntos que resolver en el entorno. También como personas a veces profesionales nos sentimos desmotivados, ya sea porque el paciente es renuente a atender algunas de las indicaciones que damos, o porque no vemos resultados en nuestros pacientes. Y yo mismo como paciente a veces cuando mi médico no me ve ni a la cara, ¿verdad? Entonces ahí me doy cuenta que hemos hecho esfuerzos desde la salud pública para mejorar los aspectos técnicos, pero nos falta seguir trabajando con el personal que está en los servicios de salud para que mejoren y logren un cambio en su persona, en su actitud, en la forma en cómo se comunican con los pacientes. Yo creo que de inicio, no, estoy seguro que desde el inicio se ponen como ciertos obstáculos o ciertas barreras. Entonces, si los profesionales tomamos otras ganas y otro interés, nos interesa que la gente mejore, pues pongámosle al servicio lo mejor de nosotros, ¿no? Lo más valioso que tenemos, que es el ser personas y ser entusiastas por lo que hacemos. Comunicarnos, escucharlos, tratar de entenderlos, ser respetuosos. A veces pensamos que van con ciertas creencias y por esas creencias no nos atienden. Pero si los escuchamos, a lo mejor logramos que ellos participen con nosotros en este manejo de su atención, en cómo atender su salud, qué seguir o no seguir, ¿no? Y no quedarnos como nosotros somos los expertos, los profesionales, y vamos a dar indicaciones. Entonces, tenemos que trabajar sobre lograr un cambio, y ojalá que lo logremos, y en ese camino vamos. Sí, yo creo que una cuestión muy importante es esto que comentaba, la parte de la empatía, ¿no? Hacia el paciente y a quienes recibimos ese servicio. Y es muy importante que los médicos también se capaciten en esta parte de la comunicación, de cómo atender dar un mejor servicio, ¿no? Un mejor servicio de calidad. Y desde este punto también, doctora Sandra, ¿qué retos se enfrentan hoy en día los médicos en la consulta y en particular en la comunicación con el paciente? Pues mira, es una muy buena pregunta porque los sistemas de salud van evolucionando y los retos que tiene hoy un médico no son los mismos que hace 20 años, ¿no? Podríamos decir que hay estos retos organizacionales y también estos retos que están relacionados con los pacientes. En el ámbito organizacional, por ejemplo, tenemos que los tiempos de consulta son cada vez más cortos, que el tiempo no tiene el médico no tiene la oportunidad de tomarse el tiempo para dedicarle el tiempo al paciente para explicarle su condición, como lo que mencionaba Sergio, tener esa empatía, sino que muchas veces es la agenda está saturada y es ver al paciente y solucionar lo más rápido que se requiera. Ese es un factor importante. También hay otros elementos organizacionales que influyen, pero podríamos señalar ese como importante. Otro aspecto, como el que me refería a los pacientes, es que hoy en día la población llega más informada a los servicios de salud y eso le genera mayores demandas y desafíos al paciente, porque la relación no se está configurando de la misma forma como se configuraba hace 20 o 30 años, en donde el paciente iba en una actitud más pasiva a recibir lo que el médico le podría y tenía que seguir las instrucciones que el médico le daba. Hoy en día el paciente cuestiona más, pregunta más, va más informado y eso genera desafíos, y entonces esos desafíos en torno de la consulta, de lo que ya pasa en la práctica médica, se traducen en que
el paciente no recibe la adecuada información sobre su padecimiento o la explicación sobre el tratamiento que se le va a brindar, y el médico no tiene o no desarrolla incluso esas habilidades, esa empatía para poder comunicar mejor qué es lo que requiere el paciente en ese momento. Y sí, muchas veces, como bien decías, los pacientes cuestionan porque también el médico no lo permite, ¿no? El médico pone una barrera en donde pues los pacientes mejor no recibimos lo que bien dices que nos dan y ya. Entonces, de lo que se trata ahora y que ha estado trabajando mucho el Instituto Nacional de Salud Pública desde el área que ustedes desempeñan, es trabajar con los médicos, ¿no? Y ahí, doctor Sergio, ¿qué nos puede platicar sobre estos proyectos que ustedes tienen y sobre este trabajo de intervenciones en los servicios de salud? Sí, bueno, nosotros, como le decía, hemos tenido las primeras experiencias cuando las encuestas nacionales de salud y nutrición, de hecho, favorecen la toma de decisiones y dirigen un poco o enfocan o ayudan a los tomadores de decisiones para decidir ciertas políticas. Esas encuestas en algún momento también nos han revelado, cuando se les pregunta abiertamente a las personas sobre la atención y cómo consideran la atención y si regresarían a los servicios o no, manifiestan muy claramente que el trato no adecuado del personal de salud es un factor que hace que no regresen, o que no les expliquen, el que les expliquen hace que se sientan mejor, que les expliquen su tratamiento, que expliquen con claridad qué es lo que va a seguir, que les den el tiempo necesario para escucharlos. Entonces, ahí empieza como el diagnóstico. Y nosotros hemos seguido trabajando con propuestas de cambio, lograr el cambio. Decía, nos hemos centrado en la parte técnica, pero recientemente, y creo que la doctora Sandra puede profundizar un poquito en este tema en particular, que hemos tratado de enfocar no solo a la parte técnica, sino también a la mejora de la comunicación y pues es un poco la pregunta de la ponencia, ¿no? De quién decide cómo va a ser el manejo y el tratamiento de la enfermedad o la atención a la salud de las personas. Y bueno, pues aquí queremos hacer partícipes a los dos, ¿no? Entonces estamos trabajando con los médicos, con el personal de salud, para que pues tome otra actitud y escuche a los pacientes y invite a los pacientes a participar. Entonces participen los dos en esa atención, ¿no? No es responsabilidad de uno, sino es responsabilidad del paciente por su salud, pero del que tiene el conocimiento de asesorarlo y de guiar al paciente. Entonces estamos trabajando en ello, y ese acercamiento, pues cada vez también tratamos de ser más empático, ¿no? Que los pacientes asuman que, si bien es cierto, tienen una responsabilidad, pero esa responsabilidad se las da el servicio. Ellos más bien tienen que reconocer que son muy importantes para los pacientes. Las personas que acuden con ellos los consideran muy valiosos, son muy importantes. Lo que les diga el médico, el personal de salud, es muy valioso y lo van a seguir, siempre y cuando podamos lograr que las personas tengan confianza en nosotros. ¿Cómo van a tener confianza en nosotros? Si nosotros les demostramos que estamos motivados, con ganas y con entusiasmo de que ellos mejoren, que ese es el propósito. En esos proyectos estamos tratando de mandar esos mensajes. ¿Y cuáles son las estrategias de capacitación hacia este personal médico? ¿Cómo es que están haciendo justo este trabajo de concientizar, de que tengan empatía? ¿Qué están haciendo? Pues justamente acabamos de terminar un proyecto en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud que tenía como punto focal realizar intervenciones para mejorar la comunicación entre paciente y médico. Y fue una experiencia muy interesante porque nos acercamos a servicios públicos y privados y tuvimos el acercamiento directamente con los médicos, y sí fue un poco tratar de conversar con ellos, platicar y tratar de hacerles caer en cuenta de la importancia
de tener una relación más empática y menos jerárquica con el paciente para que asimismo el paciente se involucre más en su tratamiento y como consecuencia pueda llevar a lo mejor, y eso se ha demostrado en la literatura, que tienen mejor adherencia al tratamiento y posiblemente mejores resultados en salud, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy interesante porque partimos de un enfoque que se está utilizando mucho en los sistemas de salud, que tiene que ver con la toma compartida de decisiones, que también el doctor Sergio nos va a comentar. Y este enfoque tiene que ver en que las decisiones se tomen de manera conjunta, considerando las expectativas y motivaciones del paciente y no solo la parte técnica, porque también en la profesión médica se ha observado que no es suficiente que existan las guías de práctica, que se realice capacitación técnica sobre cómo manejar los procedimientos y cómo hacer el tratamiento terapéutico, sino que es importante que ese conocimiento técnico se traduzca para que el médico sea un mejor comunicador y para que tenga una mejor relación con el paciente. O sea, no todo se queda en la esfera de lo técnico, sino que hay algo muy importante, como lo mencionaba el doctor Sergio al inicio, en la parte motivacional y en el interés del médico de apropiar esos conocimientos y ponerlos en su práctica diaria. Sí, porque el tema también desde sistemas de salud, que es tu expertise y formación, es muy importante involucrar esta área. ¿Y qué retos tú ves desde el tema de sistemas de salud en la práctica médica? Bueno, primero es importante, el principal reto que yo considero es en los propios médicos, que de pronto están renuentes, sobre todo los médicos que ya tienen una avanzada edad y que están muy con la vieja escuela, podríamos decir, ¿no? Entonces cambiar un poco ese esquema, y lo experimentamos en el trabajo de campo. Fue muy interesante porque mostrarles este nuevo enfoque era como que, claro, también puede ser de esta forma, ¿verdad? Ese es el reto. El otro reto que tenemos ya a nivel de la organización de los servicios de salud, como lo mencionaba al inicio, es el tema de los tiempos de la consulta, y que estas deben ser estrategias que no sean aisladas, sino que se incorporen en programas y en políticas para que se haga de manera continua. Nosotros estamos culminando un esfuerzo que fue muy interesante, pero esto, como lo se quiere hacer como grupo de trabajo, es que esto ojalá permee a nivel de las políticas y que se tenga un área en las instituciones de los servicios de salud en donde se trabajen estas nuevas estrategias para que el médico se familiarice, esté sensibilizado y las pueda poner en práctica. Sí, eso es súper importante, porque a mí sí me ha tocado algunos médicos que cuando cuestiono o pregunto, a lo mejor de más, sobre el tratamiento, sobre el padecimiento, pues siempre me terminan diciendo que yo soy el médico, tú confía en lo que te estoy diciendo y ya, ¿no? Entonces, por eso hablaba de una barrera. Sin embargo, pues ahora lo que ustedes están tratando de hacer es más sobre el tema de esta decisión compartida, de sí explícale, pero que también el paciente conozca qué es lo que tiene, cómo puede curarse, y entre los dos puedan tomar decisiones. Entonces, eso creo que es una parte muy importante que ustedes están haciendo a través de todas estas intervenciones. Y doctor, ¿cómo justamente esta decisión compartida de no es decisión compartida, sino más bien la toma compartida de decisiones, cómo puede contribuir a la mejora en la atención primaria de la salud? Bueno, va a contribuir de diferentes maneras, como decía Sandra. El hecho de que el médico y la persona que va a recibir esa atención participen, eso garantiza que va a haber cierta confianza. El paciente va a seguir las recomendaciones que ya se sabe que van a mejorar su salud, y sobre todo hablemos de, como ejemplo, las enfermedades crónicas, ¿no? La obesidad y la diabetes, que son los principales problemas en nuestro país. Entonces, si el paciente y el médico se escuchan mutuamente, el médico va a reconocer cuáles son las limitaciones, cuáles son las creencias, cuál es la experiencia del propio paciente y con qué cuenta. Va a poder decir qué puede y qué no puede, y entonces van a poder adaptar y llegar a acuerdos en cómo van a manejar, porque no en todos los individuos, o sea, va a lograr individualizar el tratamiento, ¿no? Claro. Que es lo primero, porque no le puede dar una indicación como a todos, sino ya es individual, ese trato va a ser individual, y poco a poco se va a ir garantizando que sus pacientes, de ese pool de pacientes, vayan mejorando. Entonces, va a mejorar la adherencia. Por lo tanto, medicamentos que han demostrado que son efectivos van a lograr que el paciente controle su peso o controle su glucosa, ¿no?
Pero el médico tiene que dar la opción y decirle, bueno, existe un abanico de opciones. O sigue la dieta y hace un poquito de actividad, o existe el recurso del medicamento. Usted dígame, ¿qué prefiere, no? No, pues yo prefiero el medicamento, porque hay pacientes, personas que van a preferir el medicamento porque quieren algo rápido, pero se le tiene que advertir que los medicamentos tienen eventos adversos, claro, efectos adversos. Entonces, el médico va a tratar de darle argumentos para convencerlo de que la alimentación es lo mejor, que caminar un poco, 20 a 30 minutos al día es mejor, ¿no? Entonces, en esa confianza se va a lograr que el tratamiento pues lleve a cabo sus efectos, se tenga resultados en salud. Por lo tanto, el paciente, la persona va a ver esos cambios, no son inmediatos, depende de la enfermedad. Hay enfermedades agudas como el no dar antibiótico cuando no lo requiere y darlo cuando realmente lo requiere, o en las crónicas, ¿no? Van a ir viendo el control de su enfermedad y eso les va a dar más confianza y van a ir favoreciendo ese vínculo, y entonces ahí yo digo que a la larga el sistema de salud se va a ver beneficiado, claro, porque los pacientes van a ser autogestivos, van a empoderarse, van a tomar decisiones sobre su propia salud, ¿no? Antes de llegar al servicio de salud. Claro. Van a llegar menos complicados, menos graves, van a facilitar todo el proceso y todos se van a ver beneficiados, ¿no? En la salud, en los gastos de bolsillo, porque el tratamiento también tiene sus gastos, implica gastos, ¿no? Y también en los servicios de salud, la saturación de los hospitales, las complicaciones, en todo eso va a haber beneficios. Y claro, no es lo más sencillo, ¿no? Que las personas cambiemos, pero pues los invitamos a todos los que nos escuchan, cada uno desde sus trincheras, lo que hagan, si lo que hacen están convencidos de que van a dar lo mejor y de que quieren lograr el cambio, no solo en ellos, sino con los que están tratando y atendiendo, seguro vamos a tener éxito. Sí, no, seguro, y de hecho han escrito varios artículos sobre esta percepción de los usuarios, sobre la calidad de los servicios que reciben, y como comentaba, se ha visto una mejoría en su tratamiento, ¿no? Hay muy buenos resultados que ya están publicados. ¿Qué nos puede compartir de estos resultados, doctor, y sobre esto que ya está documentado? Sí, bueno, pues básicamente eso, que la mejoría de la salud, primero en términos de la experiencia de los pacientes, porque en los últimos años ya se toma mucha relevancia, siempre ha sido un desafío la mejora de la calidad. Y ahora el foco, ya nos hemos dado cuenta, y los estudiosos de esto, los que han hecho diferentes estudios, se han dado cuenta que tomar en cuenta la experiencia del propio paciente y las opiniones y expectativas que tiene el paciente es lo que va a brindar y va a coadyuvar a que mejoremos. Entonces, desde ahí es lo que estamos haciendo ahora. Los resultados dicen que los pacientes se sienten mejor cuando se sienten escuchados, cuando se sienten atendidos, cuando se les explica sobre su salud, cuando se les dan alternativas de tratamiento, cuando se les toma en cuenta. Y entonces, pues hay que tomarlos en cuenta. Sí, es parte de empoderar a los pacientes, y es parte también de fortalecer, como ya comentaba, el sistema de salud a través de ser esta comunicación efectiva a los pacientes. Sí. Y ya para ir cerrando nuestra entrevista, doctora Sandra, para mejorar los puntos que ya han señalado, ¿qué cambios usted propondría o qué recomendaciones haría para de igual manera mejorar o seguir mejorando el sistema de salud? Sí, mira que yo señalaría que es importante también hacer educación en salud con los usuarios, no solo enfocarnos en el médico, que tiene pues de por sí ya una gran responsabilidad, sino que también es importante que los usuarios se apropien de su condición de salud, como lo mencionaba Sergio, aprendan a autogestionar su enfermedad y que se den cuenta que ellos pueden, a partir de su conducta, cambiar el curso de su enfermedad, cuando así es, cuando no están en etapas muy avanzadas. Entonces yo creo que ese es un
elemento muy importante, y además también considero que, como lo mencioné al inicio, enfocar mucho estas nuevas estrategias, esta estrategia de toma compartida de decisiones justamente está basada en el empoderamiento de los pacientes, pero también en considerar las preferencias de los pacientes y no solo el enfoque técnico de lo que el médico considera que le puede indicar al paciente. Entonces las estrategias como que tienen que ir de la mano, tanto el enfoque médico clínico, pero también hacia que se hagan capacitaciones y campañas enfocadas hacia los pacientes para que asimismo lleguen más empoderados y con consulta, e idealmente pues con información apropiada, porque sabemos que hoy en día en las redes sociales y en internet se encuentra todo tipo de información y no siempre la correcta. Lo ideal es que los pacientes puedan acceder a información apropiada y que puedan discernir que sí y que les puede funcionar, para que lleguen justamente más informados a la consulta y puedan en conjunto con el médico hacer esta deliberación de la toma de decisiones de lo que mejor le toque al paciente, ¿no? Claro. Desde su punto de vista, doctor, igual, ¿qué recomendaciones haría? Pues yo quisiera, si me da la oportunidad, doctora, claro, más bien mandar un mensaje como personal de salud, y lo voy a decir como yo lo diría. Ok, adelante. Y invitando a que cada uno de nosotros como personas, como profesionales, personas que acudimos a los servicios o que damos atención, decirnos todos los días: soy valioso, soy importante, soy capaz de lograr lo que me proponga, amo mi trabajo, deseo y estoy convencido que debo de cambiar mi rutina para ser un mejor profesional y dar lo mejor de mí a los demás. Felicitarme por cada persona que logre tener confianza, que adopte su estilo de vida saludable y que mejore su salud. En el día a día, que las personas que necesiten de mi experiencia y mi conocimiento merecen estar bien. Por ello daré lo mejor de mí para que alcancen su salud y su bienestar. Ay, qué bonito, doctor, qué bonito mensaje, y sobre todo lo que transmite este texto. Una de las cosas que admiro mucho del doctor Flores es su sensibilidad y esa empatía que tiene hacia los demás, hacia el trabajo de sus colegas. Creo que es algo que los que tenemos el gusto de trabajar con él, pues agradecemos mucho. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje final que quieran comentar sobre este tema? Bueno, no, yo creo que es importante que en la práctica diaria sí hagamos lo mejor posible y tratemos como profesionales de la salud de adoptar los nuevos enfoques, de abrazar las nuevas estrategias y de tratar de armonizarlas con lo que tenemos que hacer en el día a día en nuestra labor, tanto en la práctica médica como en nuestra parte investigativa. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya no digo más. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. La verdad ha sido un tema que me ha gustado mucho. La parte de la calidad en la atención de las personas es algo que todos debemos procurar, no nada más desde la parte médica, que es importante, que es el tema de hoy, pero yo creo que todos los que damos servicio hacia un público es importante que siempre estemos considerando esto que dijo. Lo vamos a publicar ahí en redes sociales para que todos podamos hacer este mensaje todos los días, porque no nada más es, como decía, la parte médica, sino yo creo que todos, ¿no? Todos los que trabajamos en la administración pública podamos dar este extra sobre nuestro trabajo y sobre todo esa empatía que debemos tener hacia quienes les damos el servicio. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este tema, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.